bajo un modelo oficial, bajo los principios, los valores de la terapia de esquemas, y es maravilloso. Estoy viendo acá a Carmen ya en la pantalla, otra maestra que, para qué decir. No, los dejo. Gracias. Gracias. Muchas gracias y vamos a darle seguimiento. Mil gracias, Dani, un abrazo y también con un abrazo te recibimos muy fuerte, Carmen. Gracias también por estar aquí acompañándonos en esta celebración, en este día tan importante de la terapia de esquemas y que nos puedas compartir también para que no haya más preámbulo. El tema que nos va a compartir Carmen es un puente hacia la conexión, espiritualidad y sanación desde la terapia de esquemas. Nuevamente, gracias por darnos este ratito. Y también gracias a todos los que siguen. Yo sé que estamos un poquito atrasados en la cuestión del tiempo, que se nos fue como ahí acumulando, pero vamos en orden, ¿ok? Muchas gracias. Solo quiero señalar para los que no conocen a Carmen, Carmen es una gran profesional, tiene varias carreras por delante, entre ellas la psicología, es una experta en psicología y es de Venezuela con residencia en Chile, Viña del Mar, si no me equivoco, Sí, sí, sí. exacto, Viña del Mar, esta vez está Viña del Mar presente. Es para mí una gran alegría verte nuevamente, Carmen, compartir con nosotros este momento tan crucial que estamos viviendo con cada una de las experiencias. En un evento anterior te escuchamos acerca de problemas de conducta alimentaria. Hoy día Sí. nos trae un puente hacia la conexión, espiritualidad y sanación desde la terapia de esquemas. Bienvenida y un gran abrazo. Ay, gracias, gracias, de verdad que me he disfrutado el día. En primer lugar, quiero darle las gracias por permitirme estar en estos espacios. Yo siempre digo, nosotros somos agentes de cambio y como agentes de cambio debemos seguir construyendo estos espacios de encuentro, estos espacios de formación, pero más allá de la teoría, más allá de lo que nosotros podamos encontrar a través de la literatura, siento que lo que nos mueve es la unión como personas, como seres humanos. Yo de verdad cuando Patty me dijo, "Ah, ¿puedes participar?" Yo dije, sí, 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 sí quiero, me encantaría. Y sobre todo cuando hablamos del tema, yo decía, claro, quiero hablar sobre la espiritualidad porque casi no se toca dentro de estos ambientes. Se habla más de la sanación, se habla más de la experiencia, pero en la espiritualidad va mucho más allá, es muy profundo. Entonces yo decía, esta es una linda oportunidad para poder hablar sobre este tema y por eso mi ponencia se llama Un puente hacia la conexión, espiritualidad y sanación desde la terapia de esquema. Entonces yo en este momento, ya para partir, me gustaría que cada uno de ustedes en la medida de lo posible puedan cerrar sus ojos, que cierren sus ojitos y hagan una respiración profunda. Inhale y exhale. Quiero que se queden con esa sensación. Quiero que en este momento recuerden en qué momento te has sentido verdaderamente visto, verdaderamente comprendido. Respira en ese momento. Esa es la misma sensación y es la esencia de lo que nos lleva y queremos transmitir y queremos explorar a través de esta ponencia el día de hoy. Un puente hacia la conexión con nosotros mismos, con el otro, con nuestra humanidad. Entonces, los invito a que desde el amor profundo, la humanización que tenemos cada uno de nosotros, me acompañen en este cortito viaje, pero sé que para cada uno de nosotros es muy significativo. Así que les quiero contar un poquito de mí.
¿sí? Hoy quiero compartirles cómo la terapia de esquema ha transformado mi práctica clínica y mi mirada sobre el ser humano, incluyéndome a mí y a un otro. Incluso cómo me he estado viendo yo, cómo me he aprendido a ver y también cómo he aprendido a ver al otro dentro de este proceso de crecimiento y fortalecimiento. Como bien comentaba Patti, mi primera carrera es recursos humanos. Y me causa mucha gracia porque cuando yo decidí en el momento de estudiar recursos humanos, yo solo sabía que decía humanos y yo decía, bueno, pero si los humanos están en todas partes, entonces esa carrera me va a servir. En ese momento yo tenía escasamente 17 años, con muchas ganas de estudiar, pero no tenía claro cuál era mi propósito. Recuerdo que me inscribí a estudiar TCO en recursos humanos, lo terminé, luego hice la licenciatura, la vida me fue llevando a hacer un posgrado en derecho laboral y seguía en ese camino de encontrarme con un otro, pero desde otra perspectiva. Incluso vi todo lo que era el proceso de recursos humanos en todas sus fases, desde reclutamiento y selección hasta nómina. Y yo recuerdo que en el proceso de reclutamiento y selección, muchos de los candidatos lloraban en las entrevistas. Y yo decía, qué extraño, ¿por qué las personas vienen a optar por un empleo y tienen unas características puntuales para la vacante, pero terminan llorando y me cuentan parte de su dolor? Entonces, en ese momento yo no entendía, incluso para ese instante yo decía, puede ser que yo tal vez no sea muy buena reclutadora, porque este no es mi trabajo. Y me asustaba muchísimo. Sin embargo, algo me decía que esa persona que en ese momento estaba llorando, que se sentía muy conmovida, evidentemente por distintas circunstancias, entonces decía, necesito darle una palabra de aliento. Y terminaba dándole una palabra de aliento, que era como una brisa amorosa y compasiva en ese momento, pero yo no sabía qué estaba haciendo. Luego de eso, por circunstancias de la vida, decido estudiar eh, psicología, pero mi objetivo para ese momento era desarrollarme en el ámbito de la industria. Porque como había estado en el área de recursos humanos, yo decía, bueno, esta va a ser mi momento para poder desarrollar en esta área. Sin embargo, la vida y, esos desafíos me terminó empujando hacia el área. Y les digo empujando porque ni siquiera lo había pensado en la clínica. Y me daba muchísimo miedo cuando me vi que en la necesidad de tener que entender el paciente y todo eso, y decía, Dios mío, yo siento que yo no voy a poder. De verdad que fue muy desafiante ese tiempo. Y luego que yo termino de estudiar psicología, yo decía, necesito formarme, sí, tengo que seguirme formando. Para ese momento no sabía que tenía un esquema de metas inalcanzables, hipercriticismo, después lo descubrí. Y me formo como terapeuta cognitivo-conductual. Entonces, claro, era el síntoma y entonces estaba viendo el signo, el síntoma, y era como muy, decía, me falta, aquí falta algo. Me formo como terapeuta. Y entonces en esta misma dinámica, sí, evidentemente cognitivo-conductual es una hermosa base porque te permite el piso para poder construir tu proceso terapéutico. Y decido estudiar logoterapia. Logoterapia es una terapia hermosísima, muy espiritual, existencialista, que ve al ser humano desde las vertientes de lo biopsicosocial espiritual, ¿sí? No es que lo fracciona, es que se ve desde las dimensiones. Pero justo después de esto, yo decía, algo más está faltando. Y entonces mi querido profesor, que en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria, de cognitivo-conductual, me habla de terapias de esquema. Y en el momento que me habla de terapias de esquema, yo conozco la terapia
y me inscribo a estudiar y formarme con Patty. Y es en ese momento donde hago clic. Y digo, claro, ahora no solamente tengo lo cognitivo, lo conductual, ¿sí? La logoterapia, que es una logoterapia hermosísima, pero ahora tengo la base, pero una base más humanizada. Y es por esto que yo incorporo dentro de mi terapia de esquemas las dimensiones, pero no desde una mirada eh, como reduccionista o muy, tal vez un poco más amplia, ¿no? Sino que la direcciono a lo que es la terapia de esquema. Entonces, en terapia de esquema, desde esta mirada biopsicosocial espiritual, vemos a la biología, todo lo que es la neuroplasticidad cerebral y la regulación emocional, que es lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Y dentro del proceso psicológico, identificamos cuáles son esos esquemas, cuáles son esos modos que van generando esos mapas internos. Cómo el paciente interpreta el mundo, cómo lo entiende, porque cada uno de nosotros ve el mundo según las gafas que usa. Y dentro del proceso social es la reparación de los vínculos dentro de la relación terapéutica, porque nuestra base dentro del proceso terapéutico, nuestra base que siempre tenemos que consolidar, cuidar, respetar muchísimo, es el vínculo. Porque en la medida que nosotros apoyemos a nuestros pacientes a reparar sus vínculos, a reconectarse con él, pero no solamente el proceso de reconectarse, porque tiene que reconocerse, porque ¿cómo me reconozco si no me conozco? Entonces, dentro de esta mirada, también influye lo social, porque nuestro paciente es un padre de familia, es un hermano, es un amigo, es miembro de una comunidad. Y entonces, la cerecita del pastel, que es lo espiritual. Y entiéndase lo espiritual no como un tema ni religioso, no. Lo espiritual va mucho más allá. Es el sentido, el propósito, la conexión con lo trascendente. Es la conexión, la reconexión con el ser humano. Cuando nosotros estamos en un proceso terapéutico y tenemos frente a nosotros el cofre donde el niño, la niña vulnerable, guarda su dolor, nosotros estamos en una conexión espiritual con el otro. De hecho, cuando a nosotros se nos activa de alguna forma alguna necesidad, también hay un rasgo espiritual ahí. Esa búsqueda de propósito, ese sentido, es único. No existe uno igual a otro. Y no es la vida en sí, porque ya la vida en sí ya guarda un sentido. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito, un sentido único, porque cada uno de nosotros es único. Yo siempre les explico a mis pacientes, si en algún momento usted tiene duda de si usted es único, solo observe su huellita dactilar. Obsérvela. Es tan única que usted lo van a reconocer aquí y donde sea con su nombre y apellido, porque esa es su huellita dactilar. ¿Se da cuenta? Entonces, dentro de este proceso, nosotros tenemos que reconectar a nuestros pacientes con con esa mirada de no solamente mi historia es única, sino que además soy un universo, una galaxia en total complejidad. Porque nosotros que manejamos clínica nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso del trastorno límite de la personalidad, podemos tener 10 pacientes con trastorno límite de la personalidad y ninguno va a reaccionar de forma igual. Puede que una que otra síntomas, evidentemente,
pero no necesariamente todos son iguales, porque cada ser humano es único. Entonces, nosotros dentro de esta dinámica tocamos un alma. Y en el momento que tocamos, que la persona nos permite que toquemos su alma, que toquemos el cofre de sus dolores, lo que yo debo hacer es mirarlo con mucha compasión. Y entonces, aquí es donde yo logré conectar a terapias de esquemas dentro del ámbito espiritual, porque ese es justamente el espíritu de la terapia de esquemas, crear espacios donde lo más vulnerable de nosotros pueda sentirse visto y escuchado. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que pacientes nos dicen, es primera vez que me siento visto, es primera vez que siento que me tratan como un ser humano? La mayoría de los pacientes cuando tienen síntomas o trastornos ansiosos o depresivos, se presentan como si el trastorno fuera ellos. Hola, yo soy fulano de tal y soy ansioso. Hola, yo soy depresivo, porque tienen como esa etiqueta. Cuando nosotros hablamos en terapia, no le hablamos a la depresión, no le hablamos a la ansiedad, porque la ansiedad no tiene voz. La ansiedad es un síntoma, pero la persona sí tiene una voz. Es a la persona a la que nosotros debemos hablar. Es al ser humano que está frente a nosotros. Cuando nosotros tenemos frente a nosotros un ser humano, solo debemos ser otro ser humano frente a él, desde el profundo respeto de su historia, de sus formas de abordar, de cómo él interpreta y entiende la vida. Hay pacientes que requieren de mucho tiempo para poder comprender un proceso, que tal vez nosotros como terapeutas lo tenemos muy claro y lo vemos, pero el paciente requiere su tiempo y todos los tiempos son distintos. Entonces, dentro de esta dinámica, mirar a ese ser humano vulnerable y que se sienta en un espacio seguro es nuestro mayor desafío, es nuestro mayor trabajo, es nuestra mayor labor. Y que este vínculo terapéutico le permita a este paciente, a este ser humano, no solamente reescribir su historia, reinterpretar lo que le ocurrió, sino que además adquirir herramientas y destrezas para poder enfrentarle de una mejor manera, una manera más adaptativa, una manera más compasiva hacia sí mismo, hacia su historia, y que en algún punto este espacio bondadoso, compasivo, amoroso, reparador, transformador, pueda ser trasladado a él y que aprenda a habitarse en él. Yo siento que ese es nuestro mayor logro, que nuestros pacientes aprendan a habitarse desde la bondad. De hecho, yo con los pacientes no me gusta, a mí no me gusta hablar de los pacientes de perdón, porque yo siempre les digo, si hablamos del perdón, pareciera que existiera como una especie de deuda pendiente, como una factura pendiente por pagar. Bueno, pero si tú no te haces cargo de la factura, bueno, entonces te perdono yo y bueno, yo me hago cargo de esa factura. No, aquí en la terapia aprendemos más que un perdón, es a mirar con compasión. Puedo mirar con compasión al otro, pero también puedo mirar mi propio proceso, mi propia historia con autocompasión.
Y eso libera muchísimo al paciente dentro de este proceso que ya de por sí es muy complejo. Porque yo siempre lo digo, hay que ser bien valiente para confrontarte en un proceso terapéutico, mostrar tu herida, mostrar tus carnes, por así decirlo, completamente vulnerable. Y después, ¿qué hago con todo esto? Hay que ser valiente. Entonces, dentro de este proceso, el invitar a la compasión y a la autocompasión es también un acto de amor, es un acto de respeto, es un acto de vinculación amorosa con mi paciente. Y todo esto nos lleva y nos sigue llevando a lo espiritual. Antes, por lo menos en mi caso, se trataba los síntomas. Ah, bueno, es que tiene casi que como voy al médico, bueno, usted duele la cabeza, pues, tiene dolor de eso, tal alergia o no sé qué, o lo que sea. Y entonces queda ajá, ¿y qué más hay? Pero ahora no, desde la visión de este modelo terapéutico que es tan hermoso, tan bondadoso, nosotros atendemos emociones y necesidades muy profundas. Esas necesidades emocionales que no fueron cubiertas ni satisfechas en etapas tempranas cuando no sabíamos, cuando éramos muy chicos, cuando éramos muy vulnerables, pero que ahora ya en etapas adultas se repiten como patrones maladaptativos y nos generan un enorme sufrimiento. Las láminas que hoy les preparé, se las preparé con rosas, porque para mí el proceso terapéutico es como un jardín. ¿Sí? Tiene sus espinas, en el caso de las rosas, pero también tiene su belleza. Y es un proceso donde nosotros vamos viendo cómo nuestros pacientes van retomando esa autorreflexión. Hay pacientes que llegan y te hablan de forma muy dura y brusca y te dicen, es que yo, obviamente sabemos que se activan esquemas y modos y el crítico ahí molestando. Pero en el proceso, mientras vas trabajándolo y vas vinculándote con tu paciente, esas voces, ese crítico, esas palabras se van modificando, se van cambiando. Toma tiempo, sí, requiere un profundo esfuerzo, por supuesto que sí. De hecho, puede pasar que hay momentos donde nosotros como terapeutas podemos llegar a sentirnos incluso frustrados, podemos llegar a sentir como que, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay cambio? ¿Qué ocurre? Y en ese momento tenemos que ser también compasivos y bondadosos con nosotros, porque no es nuestro tiempo, no es nuestra historia, es la historia del paciente. Y que yo en esta dinámica solo soy un acompañante. Yo les describo a mis pacientes en terapia el proceso terapéutico como un viaje, donde vamos en tren y a su lado hay un asiento vacío y yo me siento y lo acompaño. Pero quien tiene el boleto de ese viaje es el paciente, es cada uno de ellos. En algún momento se van a caer, va a ser difícil, lo vamos a levantar, en algún momento va a sentir que no va a poder más, pero ahí vamos a estar para acompañarle, para guiarle. Y es súper importante, queridos colegas, que nosotros nunca olvidemos que en cada humano habita un niño vulnerable que necesita ser visto y que nosotros como terapeutas también necesitamos cultivar a nuestro adulto sano, ese adulto compasivo, amoroso, bondadoso, que en esos procesos, cuando sentimos que como que no estamos logrando el objetivo, ya, calma,
¿Qué está pasando en mis dimensiones? Bio, psicosocial, espiritual. ¿Están en equilibrio? ¿O tal vez requiero un espacio, tal vez para mí, para recuperar? Porque nosotros trabajamos con emociones y trabajamos con procesos muy complejos. Tenemos frente a nosotros la fuente del dolor, ahí, el niño vulnerable, la niña vulnerable, está ahí y constantemente estamos involucrándonos con él. Entonces nosotros también tenemos que ser amables con nosotros y muy compasivos. La terapia de esquema no solo es un modelo clínico, es un camino que nos recuerda que sanar es volver a reconectar con nuestras necesidades más profundas, con el amor y con el sentido de estar vivos. Para mí, terapia de esquema le dio no solamente una forma a mi terapia, sino un sentido, un propósito. Y ese sentido y ese propósito se va alimentando cada día. Y cada día que pasa, yo no solamente me siento muy orgullosa de lo que se ha construido en cada uno de los procesos y lo puedo ver con mis pacientes, sino que además profundamente en gratitud. De hecho, en mi caso hay pacientes que son los que deciden cuando su proceso terapéutico se termina. Y en el momento que lo hacen, sus palabras colman mi corazón de muchísimo, muchísimo agradecimiento. Porque tamaña responsabilidad tocar un alma. Reparentalizar, debemos hacerlo con compasión. Reconectar con mi propio adulto sano. Integrar la dimensión espiritual en la sanación. La dimensión espiritual sí o sí tiene que estar. Nosotros, este cuerpo que vemos a lo largo de nuestra existencia, ha ido evolucionando, cambiando. Evidentemente no somos los mismos porque nuestras células van cambiando, nuestros órganos, todo, y vamos envejeciendo. Pero hay algo que no cambia, que se transforma. Y esa transformación es de trascendencia. Y ese es el alma. Y es el alma que tiene cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esencia como ser humano. Cuando tú buscas la palabra compasión en internet, te habla de compadecer con el otro, ¿sí? Sin embargo, yo veo la compasión como mirar al otro con empatía. Puedo mirar con empatía tu dolor, ¿sí? Y la autocompasión, puedo mirar con empatía mi dolor. Sin embargo, para mí, este proceso de empatía dentro de esta mirada no es una empatía eh, estéril, por así decirlo. Es una empatía movilizadora. Y como es una empatía movilizadora, porque cuando yo te miro con compasión y puedo ver la fuente de tu dolor, puedo ver tu sufrimiento y te acompaño de forma amorosa, de forma bondadosa, respetuosa y valido tu historia, entonces yo me convierto en un agente de cambio. Y dentro de ese proceso de agente de cambio, mi empatía es movilizadora. Por eso me gusta más este concepto. Compasión me gusta mucho. Ojalá en algún momento lo cambie la Real Academia Española. Reconocimiento del sufrimiento que mueve a procurar aliviarlo, porque esto es el sentido de nuestra terapia, aliviar el sufrimiento de un otro. Y díganme ustedes si eso no es espiritual. ¿Se dan cuenta? La falta de compasión pone en riesgo a nuestros pacientes.
desde lo más profundo de mi corazón, espero que nosotros sigamos siendo agentes multiplicadores de este cambio. Sigamos humanizando la psicoterapia. Sigamos fortaleciendo no solamente este modelo terapéutico, sino a nosotros como equipo que estamos regados en el mundo. Seamos ese cambio que realmente requiere la psicoterapia. Poder mirar al otro con empatía, con amor, con respeto, con validación, con compasión y ser una brisa amorosa y compasiva para esa alma que sufre, para esa alma que se siente perdida, para esa persona que en ese momento de su vida no puede ver escapatoria, solo ve su dolor. Sigamos siendo agentes de cambio. Y con esto yo quiero cerrar mi ponencia. No sé si me pasé del tiempo, pido disculpas. Este, encantada de estar en este espacio, agradecida de verdad por la invitación y sigamos tocando almas, sigamos haciendo este trabajo hermoso que estamos haciendo, pero desde la humanización. Ojo, no solamente hacia nuestros pacientes, sino también hacia nosotros mismos. Sigamos siendo agentes de cambio. Gracias, Patti. Abrazo Gracias. grande, Gracias Carmen. a Muchas ti. gracias a ti. Muchas, Gracias muchas a ti, gracias. maravillosa esta exposición, ¿no? Que nos permite ver diríamos, como un concepto mucho más completo de lo que es la empatía, ¿no? Y es el trabajo que hacemos a través de la reparentalización limitada. Muchísimas gracias, Carmen. Un gusto, como siempre, escucharte.